Bueno, pues si os parece bien, vamos a dar comienzo. Bienvenidas, bienvenidos todos a un miércoles más del Grand Continent y el Círculo de Bellas Artes. Bueno, como ya sabrán la mayoría de ustedes, cada miércoles el Círculo de Bellas Artes tiene el placer y el honor de acoger estos debates políticos, intelectuales, de gran actualidad que organizan junto a la revista del Grand Continent. Hoy contamos aquí con Dina Garzón, coordinadora de la red ecofeminista y promotora de Mujeres con Energía. Bienvenida, Dina. Muchas gracias. A Cristina Monge, politóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza, investigadora también en gobernanza para la transición ecológica y presidenta de Más Democracia, si no me equivoco. Muchísimas gracias, un placer. Y por último, contamos también con Alicia Puleo. Alicia es filósofa ecofeminista y catedrática de la Universidad de Valladolid en Filosofía Moral y Política y es autora, como podrán ver ahí en uno de estos libros que ha traído Dina con mucha amabilidad, de Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y a los animales, que ha sido publicado recientemente en Plaza y Valdés. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Pues hoy, como ya podrán intuir por las ponentes de alto nivel que tenemos aquí, el tema es el feminismo y la ecología, o lo que desde los años 70 se ha denominado el ecofeminismo. Este término, que fue acuñado en los años 70, según nos cuenta Catherine Laguerre, según el artículo que tiene publicado en una de las columnas del Grand Continent, fue acuñado en Francia, pasó pronto a los Estados Unidos, pero perdió fuerza en lo que es Occidente para ganar más movimiento en lo que denominamos normalmente el sur global. Ha sido en las últimas décadas cuando ya ha cogido más relevancia en los movimientos y las movilizaciones sociales aquí en Europa. Y por eso Laguerre, que es filósofa y es también profesora emérita ya de París I en Panthéon-Sorbonne, dedica este artículo, esta columna, porque piensa que es un concepto muy relevante para pensar y repensar cómo estamos tratando las cuestiones medioambientales y la crisis climática en la actualidad. Este concepto del ecofeminismo vendría a hablar de lo que sería la intersección entre las opresiones del patriarcado y las opresiones antrópicas, es decir, las que generamos sobre la naturaleza y sobre los seres no humanos. Y va a ser en torno a esto lo que problematicemos hoy, porque, cuenta Laguerre, este concepto no está exento de críticas, sospechas y problemáticas incluso desde dentro del propio feminismo. Y es de esto de lo que hablaremos a continuación. Vamos a hablar de interseccionalidad, de diversidad, de teoría y praxis, de esencialismo, de ética de los cuidados y de acción política y de muchas más cosas. Así que, por ir dando comienzo a la primera ronda de preguntas, quiero comenzar con Alicia. ¿Qué tenemos que entender por ecofeminismo? ¿Estamos hablando de un marco de pensamiento, de una teoría, de un catálogo de acciones? Porque según Catherine Laguerre, ella plantea que los movimientos ecofeministas son demasiado dispersos, tanto geográficamente como en sus prácticas, como para poder ser considerados un bloque unitario. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Sí, bueno, a ver, me ha gustado la defensa que hace Catherine Laguerre del ecofeminismo, pero no coincido exactamente con ella cuando habla de esa total dispersión, porque, o más bien, cuando dice que no es una teoría, sino que es un conjunto de movimientos dispersos. Yo creo que ya se ha ganado el ecofeminismo digamos, la denominación yo no diría doctrina, ¿no?, por supuesto, sino filosofía, teoría y praxis, es ambas cosas. Es ambas cosas. Yo el ecofeminismo lo defino como una filosofía y una praxis que es una alternativa frente a la globalización neoliberal, frente a la dominación patriarcal, androcéntrica y antropocéntrica, ¿no? Esa sería la definición y en ese sentido lo diferencio de lo que sería un simple feminismo ambiental, porque feminismo ambiental
si tratamos de desdiferenciar, podría ser un feminismo que se preocupara por lo que le hacemos al medio ambiente, pero sin intentar una redefinición de nuestra mirada sobre la realidad, sino simplemente, bueno, pues un feminismo que comprende que hay que cuidar del medio ambiente, no de la naturaleza, sino del medio ambiente, ¿no? Como escenario de los humanos. Y Dina, ¿cómo interactúa el ecofeminismo con otros feminismos o con otras luchas feministas? ¿Es una oportunidad para escapar no solamente de este neoliberalismo que apuntaba Alicia, sino también de lo que sería el feminismo liberal, blanco, eurocéntrico? ¿Podemos salir de esa razón moderna sin dejar fuera a las feministas que todavía quieren luchar desde ahí? Claro, la respuesta es por supuesto. Por supuesto que lo es. El ecofeminismo es feminismo. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? Que, como tú bien has explicado, nació en el 74, nació en Francia y proviene del feminismo radical, ¿no? Es un movimiento feminista. Evidentemente es una oportunidad, y el momento en que nos encontramos actualmente, digamos, como corriente dentro del feminismo, que somos una corriente dentro de... perfecto, muchas gracias. Como corriente que somos dentro del feminismo, es cierto que en los últimos, que esto lo podremos debatir, ¿no? Que en los últimos 4, 5, 6 años, desde el Me Too y desde, digamos, los movimientos de jóvenes por el clima y la percepción de la sociedad ante la crisis climática, desde luego el ecofeminismo tiene una fuerza y es visto desde, digamos, las otras, o desde el feminismo tradicional como una opción y como una salida frente a lo que tú hablas de la interseccionalidad, y sobre todo como una propuesta de salida feminista a la crisis climática que hoy en día, digamos, ya está sobre la mesa y está en las agendas políticas, sociales, digamos, es como el gran tema del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno. Me gusta que saques el tema de las agendas políticas, porque mi siguiente pregunta es para Cristina. Estamos en periodo electoral, casi electoral ya. ¿Encontramos ahora mismo un momento de disputa de lo que serían las políticas ecológicas, ecofeministas? ¿Hay algún partido que verdaderamente está haciendo alguna propuesta en su programa que recoja lo que sería el espíritu ecofeminista, o simplemente está siendo un comodín vacío porque está de moda? ¿Es posible llevar a cabo además políticas ecofeministas que no se dejen por el camino a la clase obrera, por ejemplo, como sucede con algunas propuestas como el impuesto a la carne? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena a Nourran Continent por organizar estos seminarios y estos debates, que además comentaba antes con Flogan, que creo que tienen la virtud de poner la mirada en los aspectos claves de cada momento, ¿no? Un lujo compartir mesa además con estas compañeras. Pues esa pregunta que haces es muy pertinente. Esta noche, no, mañana por la noche, perdón, ya no sé en qué día vivo. Mañana por la noche se inaugura la campaña electoral de municipales y autonómicas en España y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que es evidente que la crisis climática, lo comentaba Dina muy bien, forma parte ya de la agenda. De hecho, se ha situado como uno de los principales temas, no solamente cuando se habla de clima, sino que en estos momentos, por ejemplo, en todo el sur de Europa, estamos pasando por un enorme periodo de sequía que está comprometiendo buena parte de nuestra economía, y ya se ha conseguido evidenciar la relación que hay entre fenómenos como la sequía y la crisis climática. Por lo tanto, eso ha entrado ya en la agenda. Muchísimas gracias. Ha entrado ya en la agenda y ha entrado con fuerza, ¿no? También han entrado con fuerza las cuestiones feministas. No hay más que salir a la calle o abrir cualquier red social o cualquier medio de comunicación para ver que en los últimos años el protagonismo de las cuestiones feministas es absolutamente indudable. Dudo mucho más que haya entrado en la agenda la intersección de la mirada ecofeminista. Entonces yo creo que efectivamente en estos momentos, en el ámbito de la izquierda además, en el ámbito progresista, hay una disputa por algunas banderas, por la bandera verde clarísimamente,
por la bandera morada, clarísimamente también, pero creo que la mirada que supone el ecofeminismo, desde el punto de vista de políticas públicas y de la agenda pública y de la conversación pública, sobrevuela, está por arriba, pero no ha entrado todavía a formar parte de la agenda política, de la agenda de políticas públicas, de la agenda de debates que puedan llevar a un planteamiento o el otro. Creo que eso es una asignatura pendiente. Y es curioso porque efectivamente los dos componentes, la visión eco y la visión feminista, hoy en día son protagonistas, pero sin embargo, a la hora de intentar explicar, ¿no?, lo que ya mis compañeras empezaban a explicar muy bien, qué tiene de diferente la mirada ecofeminista, falta todavía mucho para poder aterrizarla. Yo creo que probablemente sea el siguiente reto. Una vez que se ha conseguido poner esos dos temas en la arena política y en la arena social y el debate público, intentar poner también esta mirada, que es una mirada específica. O sea, no hay ningún partido ahora mismo. Yo no me atrevería a decir que sí. Bien. Yo lo siento mucho, os voy a hacer preguntas un poco muy bien. incómodas. Claro, para eso estamos. Ahora entramos en la parte complicada, que es la del debate. Entonces, quiero arrancarlo con la que para mí es la problemática principal del ecofeminismo, que es la cuestión del esencialismo. Es decir, cómo compaginamos que… Antes Alicia mencionaba que el ecofeminismo se ha ganado ya tener la definición de teoría, ¿no? Lleva el tiempo suficiente, es que me ha gustado mucho esta expresión de se ha ganado, o sea, tienes ya la autoridad como para denominarte teoría, no solamente unas prácticas. Y para mí la característica del feminismo que se ha ganado más fuerza en el siglo XXI es la del constructivismo, es decir, ya me parece que nadie o prácticamente nadie que se considere feminista no asume que ser mujer o que el género en general es un constructo social. Entonces, ¿cómo podemos hacer para compatibilizar esta idea de la mujer o el género es un constructo social al mismo tiempo que el ecofeminismo reivindica que la mujer, o cierto ecofeminismo, quizá no todo, reivindica que la mujer está más cerca de la naturaleza que el hombre? Podéis empezar ya por donde queráis, quien queráis. A ver, es verdad que el esencialismo ecofeminista comenzó sosteniendo que las mujeres estábamos más cerca de la naturaleza o sí, más cerca de la naturaleza, o sea, admitía eso que siempre el patriarcado había dicho, ¿no? Porque pensemos que el feminismo es una revuelta contra esa naturalización histórica que nos ha sacado de todo el mundo de lo público, del mundo de la cultura, de la política, etcétera, ¿no? Entonces, hubo y hay algunos ecofeminismos que son esencialistas, pero también muy claramente desde los años 90 por lo menos ha habido posiciones constructivistas. Ahora bien, ¿quiere decir eso que va a ser un constructivismo radical que no deje ni un intersticio para la existencia de lo biológico? Porque el constructivismo absoluto, total, es en el fondo, desde un punto de vista filosófico, un idealismo. O sea, finalmente el discurso genera la realidad y la realidad no tiene, la realidad material, la materia no tiene ninguna realidad. Entonces, yo creo que desde el ecofeminismo no podemos llegar a eso, sino que tenemos que reconciliarnos con el cuerpo y con la materialidad, ¿no? Sin caer en esencialismos, claro. ¿Respuestas? Yo sí creo que me parece un tema muy interesante y además con respecto al artículo que hemos leído, eso es lo que yo creo que hay una pequeña diferencia, no sé si mis compañeras están de acuerdo, en la situación lo mismo de Francia con respecto a España, ¿no? Y también hay una diferencia, que esto lo hemos hablado muchas veces entre las compañeras de la red ecofeminista, la situación que teníamos cuando la fundamos, digamos, hace 12 años, o sea, la fuerza que tenía, digamos, la corriente esencialista dentro incluso del ecofeminismo, a lo que nos encontramos ahora
que es minoritaria, ¿no? Podemos decirlo. Gracias tenemos también aquí a una de las culpables, de hecho, que es Alicia, que con su teoría del ecofeminismo crítico nos dio una herramienta, quiero decir, al activismo, a las personas de la praxis con una teoría basada, o sea, sobre la que basarnos, ¿no? Y sobre la que trabajar. Yo tengo a mí me ha gustado el artículo de Catherine Laguerre en esa crítica que hace del esencialismo, que yo creo que ya es una fase superada, ¿no? Que ya estamos en otra escena, en otro momento. Y creo que la clave es entender, desde mi punto de vista, esa unión, esos intersticios entre lo eco y lo feminista, desde el punto de vista de las causas y desde el punto de vista de qué nos ofrecen hoy, ¿no? Desde el punto de vista de las causas todos lo sabemos. Precisamente tú hablabas también antes de la construcción social, obviamente, el género como construcción social, y una construcción social que a lo largo de la modernidad se va haciendo sobre una idea básica que es la de dominación de la naturaleza para generar riqueza y también la de la dominación de la mujer, ¿no? Por lo tanto, allí lo masculino acaba apareciendo ya como un rol clarísimamente dominante y dominador, ¿no? Y lo femenino se asocia a la naturaleza como madre. Y la madre no es un rol, o sea, no se considera un rol activo, sujeto de todos los derechos y de todas esas virtudes, ¿no? Sino que eso tiene otro rol, tiene otras características diferentes. Ahí es donde precisamente creo que tiene sentido entender la distinción entre producción y reproducción. Ese es el mundo de lo masculino, de la dominación es el mundo de la producción, y el mundo de las mujeres y de la naturaleza es el mundo de la reproducción. Yo creo que simplificando muchísimo, pero así como un esquema, digamos, básicamente estamos hablando de esto. ¿Qué aporta hoy o qué nos puede aportar hoy? Pues a mí me ha tocado estudiar bastante en los últimos tiempos lo que nos ha pasado con la COVID, ¿no? Lo que nos ha pasado como sociedad con la pandemia. Creo que hay cosas que ya sabemos y cosas que todavía tardaremos en ver, que hay que dejar posar un poquito más. Pero la COVID nos ha demostrado dos cosas que justamente tienen mucho que ver con la mirada ecofeminista. En primer lugar, la noción de dependencia, ¿no? Hemos visto que somos absolutamente ecodependientes. Esta pandemia es el producto del deterioro al que sometemos a la biosfera, que está acelerando la posibilidad de que ocurran pandemias como esta. Y el ecofeminismo justamente pone la mirada en la dependencia que tenemos, por un lado, de la biodiversidad, perdón, y por otro lado del resto de los seres humanos. Entonces, esa noción de dependencia creo que es importante, ¿no? De la naturaleza y de los demás, por lo tanto, ecodependencia e interdependencia. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la ética de los cuidados, ¿no? El feminismo, si está haciendo una apuesta clara de consenso entre todo el ámbito feminista, yo creo que es una ética de los cuidados. Luego matizaremos cada una, y luego podrá haber diferencias de perspectiva probablemente, pero con la ética de los cuidados es una cosa que es patrimonio del movimiento feminista. Y la ética ambiental no es otra cosa más que esa, más que la ética del cuidado, no del medio ambiente, sino de nosotros mismos, de nosotras mismas, porque hemos entendido que formamos parte de eso. El medio ambiente ya no es una cosa que está fuera de nosotros, que está allí, ¿no? Que es un paisaje bonito, sino que es el hábitat en el que nosotros vivimos. Por lo tanto, yo creo que esos dos ámbitos son los que nos pueden, el de las causas, por un lado, simplificando mucho, pero bueno, por ser también ligera, y el que lo puede aportar hoy es lo que nos puede ayudar más a avanzar en el debate. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, yo diría quizás, yo voy a romper una lanza a favor de la modernidad, porque estoy de acuerdo con lo que has dicho, Cristina, pero también tenemos que tener presente que la dominación sobre las mujeres no nace con la modernidad, sino que es muchísimo más antigua y en todo caso puede ir tomando distintas formas a lo largo del tiempo, ¿no? Para poner un ejemplo, la política de Aristóteles no pertenece a la modernidad, es muy anterior, y allí Aristóteles dice claramente que las mujeres, los esclavos y los animales existen para el hombre libre. No tienen una finalidad en sí, sino que son para el hombre libre, es decir, para el griego. Entonces, si eso no es dominación, entonces
¿qué pasa? Que ahora hemos tomado la costumbre de criticar mucho la modernidad, y está bien, porque hay que revisar lo que ha funcionado y lo que no. Pero no pensemos que todo es la modernidad, ¿no? No es todo el problema, no, se intensifica, la dominación sobre la naturaleza se intensifica al producirse el gran impulso tecnológico, ¿no? Científico y tecnológico, claro, y el desarrollo capitalista que va a generar pues un modo de organización distinto y de producción, etcétera. Entonces, claro, eso tiene un impacto mucho mayor en la naturaleza que las formas anteriores. Y también es cierto que cambia la visión de la naturaleza, que cambia de una visión organicista a una visión mecánica, ¿no? Que, en fin, eso lo ha explicado muy bien The Death of Nature, ¿no? O sea que, en fin, que cambia la visión. Entonces, pero yo insisto, la modernidad también trae elementos, trae principios emancipatorios que después incluso van a dar lugar al propio feminismo y al propio ecologismo. Entonces, la cosa es más compleja, a mi juicio, que una condena sin paliativos de la modernidad. Y la propia dominación de la naturaleza también es más antigua que la modernidad, obviamente, por supuesto. Cosa distinta es que la modernidad le da carta de naturaleza a todo esto. Lo eleva a categoría. Esa es la diferencia. Por eso yo creo que a veces, sin matizar o sin focalizar demasiado, y quizá de una manera un poco de trazo grueso, pero por eso se sitúa esto de la modernidad. O sea, la idea de dominación de la naturaleza para el beneficio propio y el crecimiento, con todo lo que tiene asociado con el nacimiento de sociedades capitalistas, división del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese constructo teórico, tanto la dominación de la naturaleza como la dominación de la mujer, que efectivamente venían de antes, adquieren carta de naturaleza en una forma, en un todo integrado, ¿no? Entonces, probablemente por eso situamos en la modernidad eso, aunque efectivamente es obvio que viene de muy atrás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, es que a veces las cosas, la evolución del pensamiento tiene dos caras, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la superstición, ¿no? Bueno, pues podría tener aspectos positivos, claro está, pero luego, si escuchamos, por ejemplo, a Wangari Maathai, ¿no? Que en una entrevista contaba que cuando colonizaron África, el pueblo donde ella vivía, había un monte que nadie tocaba porque pensaban que había espíritus en él. Y llegaron pues los misioneros y les explicaron que tales espíritus no existían y que ahí lo que había que hacer era producir. Entonces, bueno, pues desmontaron todo el monte y lo convirtieron en un cultivo de té, y cambió el clima, llegó la sequía y todos cayeron en la miseria más tremenda. O sea, que el pensamiento racionalista es necesario y yo lo defiendo, pero a veces se queda corto en ver las consecuencias, ¿no? Y en cambio una creencia no fundada, sin embargo, podía estar preservando, y con esto no defiendo las supersticiones, pero quiero simplemente que era por mostrar un poco, ¿no? la complejidad del asunto. Y siguiendo con esta idea de la absolutización de la dominación
en todos sus ámbitos, humana, como es el colonialismo o el neocolonialismo que tenemos hoy, o la estratificación, sabemos perfectamente que el capitalismo y el sistema de producción capitalista no sobreviviría si no fuera gracias a este tipo de dominación. Pero lo que no tengo tan claro, y es la pregunta que os lanzo, es si toda propuesta socialista en sentido amplio acaba también con esa idea de dominación. Es decir, las propuestas socialistas que tenemos hoy en nuestro horizonte ¿son ecofeministas? ¿O hay posibilidad de imaginar un socialismo que ya no sea ecofeminista? ¿O es una cuestión ya sine qua non para salir del sistema de dominación del capitalismo? Yo diría que puede haber propuestas socialistas nada ecofeministas y haber propuestas ecofeministas. Que las haya, que las propuestas socialistas ahora mismo tienen que terminar en ecofeminismo, no creo. O sea, lo que el ecofeminismo pone encima de la mesa es que tenemos que cambiar absolutamente toda la estructura de pensamiento, de acción, de cómo nos situamos en el mundo, ¿no? Cómo los humanos, cómo las humanas nos situamos en el mundo. Y claro, son planteamientos, quiero decir, que muchas veces que no tienen por qué ser paralelos o no tienen que ir de la mano con el socialismo, que sí lo puede ser. Pero yo no lo veo necesariamente, no sé cómo lo ven las compañeras, pero no creo que sea algo que tengan que ir juntos, ¿no? Yo tengo la sensación, el capitalismo se ha reinventado ya muchas veces y probablemente asistamos a más reinvenciones del capitalismo. Es verdad que la idea de dominación es como muy intrínseca a él, pero las formas de esa dominación van cambiando. Entonces creo que eso tenemos que tenerlo presente. Cuando hablas ahora de esa propuesta socialista de futuro, realmente es difícil imaginar una propuesta de futuro socialista que no incorpore, socialista en sentido amplio, como dices, que no incorpore una visión ecofeminista. Es muy difícil imaginarla. Pero de momento no la tenemos sobre la mesa, o no la tenemos de una forma madura, a nivel ya de categoría de propuesta política, de aproximación política, ¿no? La podemos tener más como un constructo, obviamente como una teoría, pero no como una propuesta política como tal. Pero a mí se me hace difícil, o sea, igual que se me hace difícil imaginar una propuesta, ya no socialista, sino progresista en general, ¿no?, que no incorpore los criterios, las exigencias de la crisis climática, se me hace imposible imaginar de futuro, igual que se me hace imposible imaginar una propuesta progresista de futuro que no incorpore la mirada y las claves feministas. También se me hace muy complicado imaginarlo sin hacer suyo este tipo de mirada, ¿no?, y este tipo de paradigma. Cosa diferente es que luego también se puedan adoptar diferentes formas. Y creo que esto es importante señalarlo en el debate, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una analogía que no tiene mucho que ver, pero que creo que me puede servir para explicarme, ¿no? Cuando se habla de transición ecológica, da la sensación de que la transición ecológica sea una, ¿no? Esto es la transición ecológica. No. Propuestas de transición ecológica hay tantas como perspectivas económicas, como perspectivas ideológicas. Y cada uno tiene cada familia ideológica está poniendo encima de la mesa ya, aunque no se esté planteando así en el debate público, pero se está poniendo encima de la mesa ya, de una forma clara, diferentes opciones de transición ecológica en función de paradigmas ideológicos. Hace escasamente un par de semanas se presentaba aquí en Madrid un think tank que decían que querían hacer una transición ecológica desde su perspectiva neoliberal, que el mercado opere. Bueno, eso está sobre la mesa ya, que el mercado opere y que el mercado pues, se dedique a cambiar el modelo energético, etcétera, ¿no? Hay propuestas decrecentistas, por otro lado. Hay propuestas de muchos ámbitos y cada una responde a un presupuesto ideológico, a un paradigma ideológico, ¿no? ¿Puede pasar eso también con la incorporación del ecofeminismo a una propuesta de progreso de futuro? No lo sé, pero lo dejo ahí. Y es que, yo estaba pensando en la historia de desencuentros o de difíciles encuentros que ha tenido el propio socialismo con el feminismo, y son dificultades que se remontan al siglo XIX
y que continúan en el 20, y con el ecologismo, porque también un ecologismo socialista ha tardado bastante en fin, en aparecer, ¿no? Porque tanto el socialismo como el capitalismo en realidad partían de un paradigma industrialista que no tiene mucho que ver con el respeto de la naturaleza. Entonces, luego, si pedimos que sea ecofeminista, además, ya entonces estamos pidiendo dos cosas que se integren y pedimos que se superen, porque el feminismo no es solamente una teoría, el ecologismo tampoco en realidad, ¿no? Sino que también es una convicción y una forma de estar en el mundo, y una forma de pensarse y de entenderse, de vivir. Ser feminista no te haces feminista de un día para el otro leyendo un libro. Yo recuerdo cuando leí El segundo sexo a los 17 años, se me abrió un mundo, pero eso no quiere decir que yo me haya convertido inmediatamente en una feminista lúcida, sino que a lo largo de mi vida he ido, ¿no?, reflexionando, pensando, cambiando, etcétera. Y esa es una experiencia que tenemos todas y todos, ¿no? Entonces, dentro del socialismo, pues también habrá ese problema. No digo que sea una imposibilidad, pero sí que es una dificultad. Desde luego es deseable y pues así que es verdad que tendrían que abandonar el paradigma del crecimiento, ¿no? Que es bastante, lo veo ahora mismo complicado, pero bueno, seguramente yo creo que las cosas están cambiando mucho y puede que en un par de años estemos hablando en otros términos, ¿no? Pero desde luego ahora mismo, como decía la compañera, es complicado, o sea, no es fácil. Claro, sobre todo desde esta postura que mencionas del crecimiento absoluto, que el socialismo no lo descarta, por mucho que sea desde vías y desde propiedades distintas a las del capitalismo. Me acordaba cuando lo mencionabas de este libro que salió hace no muchos años, el de socialismo de lujo o comunismo de lujo totalmente automatizado, ¿no? Que es como aprovechar al máximo toda esta tecnología, crecimiento, inteligencia artificial, todo para seguir haciendo lo mismo que en el capitalismo, solo que, bueno, pues es verdad, con una justicia social, pero sin incluir ningún tipo de propuesta ecológica. Entonces, ya que saco este tema de la tecnología, ¿aliada o enemiga del ecofeminismo? ¿Ecofeminismo tiene que significar tradición? ¿Somos ahora neoluditas? ¿O cómo hacemos esto? ¿Puede ser algo provechoso incluso la inteligencia artificial? Ya que hubo hace poco otro de los miércoles del Grand Continent sobre este tema. ¿Qué opinamos? Yo creo que no hay que ser ni tecnoentusiasta, es decir, creer que todo se va a solucionar con la tecnología, porque no va a ser así. O sea, se requiere un cambio efectivamente mucho más profundo de la sociedad, de las formas de consumo, de producción, etcétera, distribución, etcétera. Ni tecnoentusiastas ni tecnofóbicos, porque la tecnofobia tampoco, en fin, porque no somos neoluditas, ¿no? Efectivamente, no vamos a decir, es como lo de la modernidad, o sea, hay cosas que son positivas, ¿eh? Pero aquí voy a recuperar algo, ya que he hablado mal de Aristóteles, ahora voy a recuperar algo, voy a decir algo positivo de Aristóteles, y es que la idea de la prudencia como la máxima virtud. Entonces, ¿qué forma tomaría la prudencia aristotélica en nuestro tiempo con respecto a estos temas? Pues tomaría la forma del principio de precaución, que en principio está asumido, pero resulta que después no se cumple siempre, ¿no? Entonces, yo diría eso.
Bueno, tenemos como principio jurídico, ¿no? El principio de precaución, aunque Claro. luego hay que pelearlo mucho para que se haga realidad, para que se haga materialidad. Yo coincido, ¿eh? Sin tecnología es muy difícil afrontar los retos de la crisis climática a día de hoy. Pero solo con tecnología no vamos a ningún lado. Por lo tanto, ¿cuál es el enorme reto? Hacerla aliada. Hace poco yo tuve la oportunidad de participar en la organización de un congreso que precisamente hablaba sobre inteligencia artificial y desafío climático, ¿no? La tecnología, la digitalización, en ese caso en concreto la inteligencia artificial, la hemos visto tradicionalmente aliada de la sostenibilidad, ¿no? Nos ayuda a ser más eficientes, nos da mucha información, mucho más datos, que nos ayuda a gestionar mejor, a consumir mejor, digamos, ¿no? Por simplificar mucho. Sin embargo, cuando analizas te das cuenta que a día de hoy que la inteligencia artificial apenas es un bebé que está empezando a andar, que le queda muchísimo desarrollo y ya es una de las grandes consumidoras energéticas. No se ponen los investigadores no se ponen muy de acuerdo en torno a las cifras concretas, pero una que es de consenso dice ya hoy que solo la inteligencia artificial, ¿vale? Hoy ya consume tanta energía como toda la aviación civil del mundo. Estamos hablando de esas dimensiones. Y esto acaba de nacer, le queda todo lo que le queda. Entonces, en cuanto a consumo de energía, hay problemas tremendos. En cuanto a la adquisición de materiales, tierras raras, metales que no son muy habituales, que están generando también muchos problemas, incluso conflictos geopolíticos ya encima de la mesa, ¿no? Podríamos hablar de más cosas, es decir, en estos momentos la inteligencia artificial, el desarrollo de inteligencia artificial para ser una aliada de la sostenibilidad tiene que cambiar cosas muy, muy importantes. Hace poco, no sé si lo leerían, salió una noticia hace un par de semanas o tres, un supercentro de computación, no recuerdo dónde era, de uno de los principales servidores del mundo, tuvo que parar máquinas debido, entre otras cosas, a que producido gracias a la sequía, o sea, por culpa de la sequía, no existía agua suficiente para la refrigeración de toda la supercomputación. Porque la tecnología artificial no es una nube idealizada, en realidad son granjas de datos, o sea, son armarios gigantescos con granjas de datos que requieren de una energía, de un agua y unos recursos tremendos para mantenerse. Entonces, por ese camino, hoy, desarrollo tecnológico, digitalización, inteligencia artificial, como se quiera, y transición ecológica no van de la mano. Pero necesitamos que vayan de la mano, porque sí que es verdad que nos puede ayudar. Pero eso es uno de los retos a día de hoy. Claro, yo sobre los tecnoentusiastas, como decía Alicia, yo creo que en cierta manera son los nuevos negacionistas también, ¿no? Ya que el negacionismo ya, digamos, ha tomado el negacionismo de por sí, de que el cambio climático no existe o la crisis ecológica no es viable, no es sostenible, quiero decir, no se puede sostener como, pero sí el siempre poner como que aparecerán nuevas tecnologías que van a arreglar todo, que esto desde luego que no es nada nuevo, ¿no? Pasó con la captura de carbono, pasa con el agua, con la salinizadora, quiero decir que es un peligro, que siempre hay un sector de la sociedad que siempre piensa que va a aparecer una nueva tecnología y eso hace que no hablemos de lo importante, que no es otra cosa que el decrecimiento, que es otra forma de entender cómo habíamos de vivir, de consumir, de producir y que de lo que tendríamos que estar hablando, ¿no? Que si, por supuesto, si aparece una nueva tecnología que mejora la eficiencia de la producción eólica, todas estaremos encantadas, pero no es lo único, está claro, ¿no? En eso creo que... ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Sí, yo estoy de acuerdo efectivamente, ¿no? Y también con respecto a la tecnología, la cuestión, la tecnología yo creo que actualmente es también un factor de enorme riesgo para el futuro, ¿no? Porque tenemos un horizonte de un proyecto que es el transhumanismo, que es un proyecto de utilizar la tecnología para mejorar al ser humano, lo cual no está mal porque somos
somos seres muy defectuosos, pero eso tiene el enorme peligro de la dominación total, porque ¿cómo se haría esto, no? Se haría a través de chips insertos en el cuerpo, que nos permitieran mejorar nuestras capacidades, pero claro, o comunicar con el exterior, o que nos lleguen mensajes, y esto es lo que llaman enhance, la mejora del ser humano. Incluso están discutiendo sus teóricos si habría que pedir consentimiento o habría que imponer este tipo de mejoras. Entonces, creo que es un horizonte realmente muy distópico, muy peligroso, y no tenemos suficiente conciencia de este futuro posible. Entonces, fíjate, yo ahí tengo una perspectiva un poco distinta, que no sé ni si estoy muy de acuerdo conmigo misma, pero bueno, no, sí, porque voy matizando, ¿no?, conforme pasa el tiempo. Y es que el transhumanismo está aquí ya, como la inteligencia artificial, como bueno, la semana pasada la noticia fue que ya había un aparatito que te lee la mente, ¿no? O sea, esto está aquí ya. La tecnología la tenemos. A lo largo de la historia, el ser humano, siempre que ha tenido tecnología para hacer algo, lo ha hecho. De hecho, cuando ahora, por ejemplo, los tecnólogos dicen vamos a parar 6 meses esto de la inteligencia artificial, que nos está dando mucho miedo, que no sabemos dónde puede parar, ¿no? Bueno, ¿de verdad vamos a parar todos 6 meses? ¿En serio nos creemos que todo el mundo va a parar 6 meses? Bueno, bien. Dado que esto es así, a mí lo que me resulta interesante y provocador es pensar qué hacemos para gobernar esto. ¿Cómo gobernamos este desafío? Porque efectivamente el debate hay que darlo, el debate hay que plantearlo, hay que darlo y hay que tomar decisiones. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué criterios? No lo sabemos, ¿no? Claro, o sea, yo el transhumanismo, mi padre falleció después de 5 años de diálisis por un problema de riñón y unos cuantos infartos del corazón motivados por los problemas de riñón. Si hubiera habido un riñón artificial que implantar, mi padre hoy seguiría vivo. Y hablo de mi padre para no poner a nadie más que a mí, ¿no? Y ejemplos como esos hay muchos. Esto tiene que tener una consideración diferente a lo que tú comentabas que aterra, que efectivamente aterra esa idea de dominación con el microchip. Son cosas distintas, sí, pero ¿dónde está el límite? Porque estamos hablando de 2 ejemplos muy distantes para que se vea que son cosas diferentes. Pero hay otros ejemplos que a lo mejor no tenemos tan claro hasta dónde llegan o hasta dónde no llegan, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos estar abordando un debate público justo de esto, de qué nos parece como sociedad que es aceptable, qué no, qué nos da miedo, quién toma las decisiones, con qué criterios, con qué legitimidad. Ese tipo de temas, ¿no? Y lo digo también desde un punto de vista de vamos a adelantarnos, porque ya está aquí. y la historia lo ha puesto encima de la mesa, ¿no? Cada vez que se puede hacer algo, se hace. Entonces... Sí, pero, a ver, hay que diferenciar claramente, y de hecho lo diferencian los propios transhumanistas, ¿no? Lo que es el uso terapéutico de las tecnologías, que sería el caso de tu padre, y el uso para mejorar las capacidades más allá de lo normal. O sea, es distinto. Entonces, por ejemplo, si te ponen un chip para que no tengas que buscar la tarjeta para pagar, ¿no? Y llevas entonces el chip incorporado, eso sería una mejora. No una terapia. Pero hay temas vidriosos, ¿eh? Hay ejemplos que están muy vidriosos, que están. Por eso digo, vamos a abordar ese debate, ¿no? De cuál es el límite, hasta dónde queremos en un momento determinado llegar. Aquí hay un debate también de democracia, ¿no? Claro. Sí. Vamos a esto que ya está aquí, esta sociedad en la que vivimos, este debate lo vamos a asumir con democracia o con cada vez menos poder en los estados, con unas transnacionales cada vez más fuertes que realmente nos llega la información, la ciudadanía estamos informadas. Entonces, yo creo que frente a la distopía esta transhumanista, la propuesta
sobre la mesa le llamamos la utopía ecofeminista, ¿no? Porque no deja de ser una, por lo menos yo lo veo como una distopía, ¿no? Todo esto, porque como están ahora mismo constituidos los estados, los poderes. Claro, eso es lo que hay que debatir. Claro. Eso es lo que hay que debatir. Claro. O sea, yo si mandarais vosotras dos, no tendría ningún no problema. No te fíes, ¿eh? De mí por lo menos no te fíes. Vosotras tres, no tendría ningún problema, ¿no? Los estados y la debilidad de los estados. Claro, frente a poderes mayores. Claro. Bueno, de los estados o de instituciones como la Unión Europea, que no es un estado, ni muchísimo menos, ¿verdad? Supraestados. Efectivamente, el famoso OVNI, objeto político no identificado, y que también está apareciendo como impotente a la hora de gestionar y de gobernar todo ese tipo de desafíos. Absolutamente. Y ya por lanzar una última pregunta que va a ser el cierre de esta maravillosa mesa, me gusta mucho que estéis cerrando con la cuestión de la gobernanza, de la democracia y de los estados y las entidades supranacionales, porque va por ahí mi última pregunta, enlazando con un tema que ya sacó Cristina antes, que fue la cuestión de la ecodependencia y la interdependencia, es decir, la ética del cuidado. Es decir, estamos acostumbrados a que sistemáticamente han sido las mujeres las que se han ocupado del cuidado de manera invisibilizada, interna, dentro del hogar siempre. Entonces mi pregunta es, ¿puede haber propuestas en las que ya no solamente sean no solo las mujeres ni las familias, sino que ese cuidado se externalice, no a empresas, pero ¿puede el Estado, en un Estado ecofeminista, hacerse cargo? ¿Es deseable que se haga cargo del cuidado? ¿Hay alternativas que no incumban únicamente a empresas, Estado o familias? Yo si quiere digo una cosita, yo creo que antes de llegar a eso universalicemos, ¿no? Primero que los varones comiencen y luego ya hablamos de qué parte le dejamos al Estado, ¿no? Pero creo que que por supuesto la propuesta ecofeminista, es universalizar los cuidados y desde luego la economía feminista pues hace un estudio muy pormenorizado de lo que debe o no debe el Estado asumir frente a los cuidados, y eso es debatible, ¿no? Porque yo creo que eso se tendrá que ver en el futuro cuando además las sociedades que cada vez somos mayores, ¿no? Más envejecidas y tal, será muy importante que tengamos estos debates, pero yo pienso que deberíamos ir poco a poco, ¿no? Que es universalizar, que por fin cuidemos en igualdad, creo que debe ser un objetivo que tengamos todas, ¿no? Yo creo que forma parte también de ese debate que tú misma planteabas, ¿no? Cuando decías las propuestas, tú hablabas de socialistas, bueno, o progresistas, ¿no? Pueden no ser ecofeministas, pues forma parte también de ese debate, porque en el fondo es el debate de hasta dónde queremos que asuma el Estado o hasta dónde queremos asumir todos y cada uno de nosotros y de nosotras, bien sea en familias o bien sea en lo individual, ¿no? Yo creo que además la situación de cambio del modelo de familia que se está acelerando, ¿no? Que cada vez es mayor en los últimos años y que da lugar a familias muy diversas, afortunadamente, probablemente dificulte tener un único modelo y haya que ir probablemente a combinar diferentes vías, ¿no? Porque no podemos abordar este debate sin tener en cuenta otros cambios sociales que se están produciendo. Por lo tanto, hay que meterlo dentro de ese paquete también. Pero forma parte de, como sociedad, qué estamos dispuestos o qué queremos que asuma el Estado. Más que el Estado, yo diría lo público. ¿Qué queremos que asuma lo público y qué queremos asumir dentro del ámbito de lo privado? Yo defendería el ámbito de lo público muchísimo, porque hay que tener cuidado con el cuidado. Es decir, el cuidado es bonito, pero puede ser una esclavitud. Claro. Hay que defender la sanidad pública, hay que pedir una extensión, ¿no? Porque estamos bastante lejos de lo que ofrecen, por ejemplo, los estados, no sé, nórdicos, ¿no? Que tú conoces bien. Entonces, defender eso me parece fundamental, ¿no? Independientemente de que yo le doy mucha importancia también a la ética del cuidado, claro que sí, y pienso que
como decía Dina, que hay que universalizarla, es decir, enseñarla y exigirla a los hombres también, ¿no? Como una capacidad humana. Pero eso no tiene nada que ver con, o no impide que tengamos muy claro que hay que defender los servicios públicos y que sin ellos realmente la vida sería muy, pero muy complicada, ¿no? Sí, en realidad sería un debate como la actualización del estado del bienestar, ¿no? Ya. Por eso del siglo XXI. hasta dónde queremos llegar, ¿no? Claro. Forma parte de ese paquete, ¿no? Y que los peligros ahora, claro, es que por eso lo que es la realidad, cuando en mucho, desgraciadamente tendemos a privatizar, ¿no? A la privatización ahora. Claro, son dinámicas que muchas veces... Claro, pero aquí estamos en Madrid, no sé, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde vives? Madrid. Aquí en Madrid. ¿Y tú? Valladolid. En Valladolid. Bueno, yo suelo vivir entre Zaragoza y Madrid, ¿no? Pero ahora estaba pensando en un pueblecito de la provincia de Teruel, cualquier pueblo de la provincia de Teruel, con un máximo de 60 habitantes, con una edad media de 60 y tantos, 70 años, ¿no? ¿El Estado puede llegar a todos esos rincones para cumplir con todos los cuidados? Esos son los debates que creo que tenemos que dar. Debates. ¿No? De decir, Abiertos. el estado, claro, sí, Son sí, debates sí, abiertos. sí, sí. El estado del bienestar, ¿cómo puede llegar a todo eso? ¿O hasta dónde puede llegar? Eso es justo donde creo que está el meollo, ¿no? Porque aquí en Madrid es sencillo, ¿no? Bueno, es sencillo. No, me explico. Sería sencillo. Si se quisiera, sería sencillo, sí. ¿vale? O sea, existe masa crítica de población, existe dinero suficiente, existen recursos, existe infraestructura. Entonces, si se quisiera, ¿no? Luego hay que votar lo que hay que votar. Pero si se quisiera, pues sería posible. Pero hay otros sitios donde, incluso con toda la voluntad política, si existiera, sería más complicado. Entonces, ¿cómo el Estado llega a eso? También tendríamos que no olvidarnos, como ecofeministas, de la ampliación también a los otros animales, ¿no? De la ética del cuidado, ¿no? Universalizarlas y también ampliarlas a la naturaleza y los otros seres vivos, claro que sí. Sí, de hecho esta semana salió publicada una noticia que quizás habéis visto sobre la existencia de sanidad pública, hospitales en Sao Paulo, por ejemplo, que atienden a los animales no humanos y gratuitamente, y cosa que en Europa no existe, Europa la civilizada, ¿no? Y que tendríamos que tener presente como un objetivo Totalmente. de la red. Pues muchísimas gracias. Yo creo que en este punto, con este tema tan importante y con ese horizonte que tendremos que tener presente, podemos dar por finalizada la mesa. No sé si entre el público hay alguien con alguna pregunta que se le haya quedado. Por favor. Sí. Planeaba la pregunta en la mesa: ¿cómo gestionar, cómo gobernar la aparición de las nuevas tecnologías y todo? Y yo digo, con la revolución, me explico. Cuando hablabais propuestas socialistas, ecofeministas, yo estoy pensando en el socialismo de Marx y Engels, que no apuestan por el progreso continuo y el crecimiento. De hecho, el prólogo del libro de Marx, Contribución a la economía, crítica de la economía clásica del 57, es lo que malinterpretan los partidos comunistas, sobre todo en la deriva staliniana, y de ahí viene el problema del crecimiento, que se contamina al ámbito socialdemócrata. Por eso digo al principio, ¿cómo gestionar eso? Si no hacemos una revolución, evidentemente tienen que incorporar el punto de vista que Marx y Engels y por supuesto Aristóteles podían tener en mente, pero
debemos trastocarlo todo, porque si no, el capital se apropia de la ciencia, que es el saber acumulado de la inteligencia general de todas y todos nosotros, y siempre los van a utilizar en su propio beneficio. Luego, la vieja polémica del 18 dentro de la socialdemocracia alemana entre Rosa Luxemburgo y Bernstein y Kautsky es absolutamente actual. ¿Reforma o revolución? No sé cómo lo veis. Bien, como vamos un poco justos de tiempo, si les parece bien, vamos a recoger todas las preguntas que haya y dar una respuesta lo más breve posible. Creo que había otra pregunta por aquí. ¿Sí? Vale, no preguntas, vale algún comentario. Por supuesto. Vale. Entiendo que en estos momentos no creo que haya ningún partido político que, aun en el supuesto de que tuviera un mal día y les diera por decir que apuestan por el decrecimiento, podrían entrar a dialogar con el ecofeminismo. Porque decrecimiento no significa que el sistema que llegue al decrecimiento esté en contra de la dominación. Creo sinceramente que es necesario un paso más. Es decir, hay que salirse de esa lógica de la dominación y pasarse a esa ética de los cuidados. En ese sentido, y desde esa perspectiva, desde ese modelo que, como todas sabéis, porque me lo habéis enseñado, eso se encuentra en el modelo, en el paradigma ecofeminista. Esa era una de las cositas, y si me puedo otra, entiendo que en este momento no solo hay que resignificar quién cuida, sino que hay que resignificar cómo debe ser la vida, cómo debemos entender o vivirla. Entonces entiendo que lo que desde el modelo ecofeminista lo que se debería hacer sería resignificar el concepto de tiempo, el concepto de familia, el concepto de trabajo. Y desde esas resignificaciones tratar el tema de los cuidados, ¿no? Porque a lo mejor resulta que hay tiempo para cuidar tanto hombres como mujeres si no hay tanta exigencia de trabajo para producir. ¿Vale? Va por ahí, para no entretenerme más. Y en cuanto a lo de la tecnología, pues que vayamos hacia más campo tecnológico, más profundización en la tecnología, como tú has dicho, es imposible porque van a faltar materiales básicos para organizar otros, pero en cualquier caso ya se está haciendo. Es decir, en estos momentos, y me quiero referir a Mediavilla, porque, bueno, a mí me parece muy significativo cuando esta mujer, Margarita Mediavilla, el del CSIC, física, ¿no? Y dice cómo cuando una civilización está muy colapsada, muy en crisis, se ve muy apurada, como pasó en la isla de Pascua, para pedir a los dioses que les concedieran de nuevo más recursos, se pusieron a organizar esos grandes moais, esas grandes estatuas. Y yo, en el momento actual, esas grandes estatuas las veo reflejadas en los grandes molinos de viento de 200 metros de altura o en las grandes extensiones de instalaciones fotovoltaicas que ocupan centenares, miles de hectáreas por el territorio español y no español, restándole el espacio al territorio para la supervivencia de humana y no humana. Muchas gracias. Pues las respuestas lo más breve posibles. Adelante la que quiera.
Bueno, a ver, son cuestiones complicadas, ambas. Yo, reforma o revolución. André Gorz decía que había reformas que al acumularse producían una revolución. Pero bueno, quizás el decrecimiento va un poco por ahí. Y con respecto a la posibilidad de los partidos políticos de dialogar con el ecofeminismo, ¿no? Decías, bueno, un poco ya lo habíamos comentado, y que hay que resignificar la vida, o sea, entenderla de otra manera, efectivamente. Y ahí tenemos también el apoyo de la interculturalidad, porque podemos ver modelos como el Sumac Causay de Abya Yala, ¿no? Del latinoamericano, que es un modelo de vida buena distinto, que no implica el crecimiento, la acumulación de objetos, etcétera, etcétera. O sea que tenemos muchas propuestas que pueden ir alimentando, ¿no? ese nuevo paradigma, que finalmente es eso, ¿no? Porque necesitamos un paradigma para caminar hacia él. Que las energías, el tema de las energías, evidentemente es el tema de Dina. Yo no me meto ahí, pero bueno, has señalado una cuestión complicada, ¿no? También, efectivamente. Todo es complicado, sí. Bueno, pero no quiere decir que no tengamos que pensarlo. La complejidad forma parte, ¿no? de todo lo que estamos viendo ahora. Pero ¿hasta qué punto es así que las revoluciones están aquí ya? La revolución tecnológica y la revolución climática lo están cambiando absolutamente todo. Lo que no sé es si tenemos propuestas, paradigmas y determinación revolucionarios lo suficientemente como para poder gobernarlos, ¿no? Pero se nos está cambiando, o sea, se nos está moviendo el suelo, la alfombra, ¿no? Se dice la alfombra debajo de los pies, porque los parámetros fundamentales de vida han cambiado. Asómate a la ventana. Hoy, que es día 10 de mayo, con un nivel de sequía donde mañana creo que se aprueba el enésimo decreto de la sequía y ya con restricciones de agua en buena parte del sur de Europa, por ejemplo, ¿no? Se podrían hablar de muchas otras cosas. Entonces, esas revoluciones están aquí ya. Lo que hay que ver es cómo se gobiernan y cómo se gestionan, ¿no? que creo que es lo complicado. Y lo que me parece más interesante es que efectivamente existan esos paradigmas donde ir. Uno de los problemas importantes, más de la parte eco que de la parte feminista, es que nos hemos preocupado tanto en insistir en que el futuro es apocalíptico y es distópico, que nos hemos olvidado de imaginar cómo sería el futuro al que queremos llegar. Y como no lo hemos imaginado, es mucho más difícil llegar a él. Entonces, hemos empleado toda la energía en decir lo horroroso y lo catastrófico que es todo, y lo es, y había que hacerlo, ¿eh? O sea, había que poner encima de la mesa, ojo que esto va por aquí, indudable. Pero nos hemos quedado sin energía o sin tiempo para imaginar el futuro al que queremos llegar. ¿Cómo es la sociedad sostenible a la que queremos llegar? No tenemos un modelo compartido, ¿no? que defina eso. ¿Tiene energías renovables o no tiene energías renovables? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿Plantea la perspectiva feminista de manera absolutamente intrínseca o no? No hemos imaginado eso conjuntamente, porque estábamos preocupadas y preocupados en describir lo que tenemos aquí ya hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí efectivamente lo que me resulta muy interesante es eso, que empiecen a existir, que empecemos a poner en el debate público, mejor dicho, los paradigmas que nos pueden ayudar a saber dónde queremos llegar, ¿no? O a intuir por dónde queremos llegar. Yo simplemente que es cierto que hablar de teóricos del siglo pasado, del siglo XX, yo creo que nadie podía imaginar la dimensión de la crisis ecológica y de la crisis global multisistémica que tenemos actualmente. Por lo tanto,
las soluciones del siglo pasado yo creo que no nos sirven, tenemos todos que inventar y, como decía, para nosotras esta es la utopía ecofeminista, deberíamos hablar más de las cosas que tenemos que hacer, por supuesto que sí, y desde luego es otra sociedad totalmente diferente a la que tenemos, con otros partidos políticos, con otros partidos que realmente asuman lo que dice, bueno, simplemente la ecología nos deberíamos, porque cuando exigimos o pensamos que los partidos políticos puedan ser ecofeministas, Dios mío, si en España no hemos sido capaces de crear un partido verde ¿cómo vamos a exigir? Pero para eso estamos los ciudadanos, ¿no? Lo que sí sabemos es que los políticos hacen lo que nosotros les exigimos. Por lo tanto, pensemos, ¿no?, que ellos al final el voto es lo que les mueve y es lo que vamos a pedir. Luego, sobre las renovables, no renovables, son tantos los debates que al final realmente tenemos que pensar que tenemos que modificar nuestro sistema de vida, nuestro modelo de no solo de producción de energía, de transporte, por supuesto, de comunicación y todo, ¿no? Entonces, bueno, que ahí son debates larguísimos, son debates nuevos y, desde luego, las ecofeministas creo que ofrecemos un espacio, ¿no?, una respuesta a muchos de este gran debate, de estos problemas, porque no dejan de ser problemas, y de esta crisis, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a las tres por vuestras fantásticas intervenciones, muchas gracias a todos por su asistencia y no se pierdan la semana que viene, el próximo miércoles, del Grand Continent sobre las elecciones de Turquía y el siguiente sobre las elecciones del 28M. Muchas gracias. Muchas gracias.